Saludos y bienvenidos a Tiempo de Tertulia, su espacio en multidifusión para España e Iberoamérica. Hoy les invitamos a que nos acompañen a conocer algo más acerca de la investigación y del uso que se hace de los animales de laboratorio. Un asunto con muchas aristas y que está regulado y que tiene normas. Les vamos a presentar a nuestros invitados que son auténticos especialistas en la materia. En primer lugar, les presento a don Nicolás Jouve de la Barreda, él es catedrático de genética en el Departamento de Biología Celular y Genética de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Aquí estamos muy a gusto. Le damos la bienvenida también a don José Cabrera, especialista en medicina legal. Hola, aquí estamos. Les presentamos también a don José María Orellana, presidente de SECAL, que trabaja en el Centro de Experimentación Animal de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenido también. Encantado. A su lado se encuentra doña María Dolores Vilacoro, doctora de la Cátedra de Bioética y Biojurídica de la UNESCO. ¿Qué tal, María Dolores? Muy bien, muchas gracias. Y a su lado les presentamos a don Antonio Vilacoro, farmacéutico, biólogo molecular y que trabaja también en una empresa que desarrolla vacunas basadas en terapias génicas. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Vamos a comenzar con usted, doctor. Cuéntenos, le hemos presentado como que trabaja en la Cátedra de Genética del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Alcalá de Henares y usted trabaja con animales, claro. A mí me gustaría saber cómo puede trabajarse con animales o explíquenos de qué manera se puede trabajar con un animal, ¿no?, experimentando, por ejemplo, medicamentos, si son o parecen tan diferentes a los humanos. Bueno, el trabajo, en realidad, sea que el organismo que sea, precisamente se buscan siempre modelos que nos sirvan o que nos permitan luego aprender del funcionamiento precisamente de los fenómenos biológicos, aprender algo que nos sirva luego para incorporarlo a la clínica o a lo que uno desea, digamos, en la mejora o el bienestar del ser humano. De modo que en el trabajo, digamos, con experimentación con animales, pues lo que se hace sobre todo es trabajar en la búsqueda de aquellos modelos o aquellos ejemplos que nos permitan después desarrollar, por ejemplo, todo el tema de vacunas, todo el sistema inmunológico, pues se ha llegado al conocimiento de él precisamente por la aproximación que se ha hecho en ratones, conejos, cobayas, etcétera, que son los animales habituales de experimentación, ¿no? Después andamos un poquito más y me explica por qué precisamente esos animales y no otros, supongo que serán los que son más parecidos al ser humano. Vamos a preguntarle al doctor Cabrera, bueno, hasta que uno es doctor y además usted es especialista en medicina legal, ya sé que tiene bueno, muchas salidas, pero una de ellas es, desde luego todos lo conocemos, pues la medicina forense como tal, abrir cuerpos humanos. Antes de abrir un cuerpo humano usted habrá abierto muchos animales, ¿no? Necesariamente, porque para saber lo que tiene un cuerpo humano, antes cuando no se podía abrir por ley, no hace tantos años que se permiten las autopsias, por ejemplo, pues había que aprender anatomía con animales. Y si no se sabía la anatomía de los animales, luego no se podía saber lo que pasaba dentro del cuerpo humano. Porque todo el mundo debe saber que el interior de un ser humano es bastante parecido a unos animales. De hecho, somos mamíferos, es decir, aparte que llevemos corbata, zapatos y vayamos en coches sofisticados, sin conocer por dentro a los animales, nunca se hubiera dado el salto a saber cómo funcionan nuestros corazón, nuestras arterias o las cosas que tenemos dentro. Pues a su lado se encuentra el presidente de SECAL. Explíquenos, José María, qué es exactamente la SECAL y desde cuándo, porque normas hemos dicho que hay acerca de la regularización de la utilización de animales, pero tienen que seguirse, ¿no?, en todos los casos, que no siempre es así. Efectivamente. La SECAL es una sociedad científica multidisciplinar y multiprofesional que reúne a todas aquellas personas que trabajan alrededor del animal de laboratorio, desde los cuidadores hasta los investigadores, pasando por los responsables de centro, que se fundó en el año 89. Entre uno de sus cometidos precisamente es el de la revisión o poder colaborar en las revisiones de aquella legislación existente, que es mucha y variada, sobre todo desde el año 86, y actualmente se está produciendo una revisión de toda ella en Europa, en el Consejo de Europa, en la Unión Europea y en el propio Estado español. ¿Cómo valora la cátedra, en este caso su cátedra, ¿no?, de bioética y biojurídica, que se haya producido esta sensibilización, ¿no?, en la sociedad acerca de la utilización de los animales de laboratorio? Sí, esa es una buena pregunta. Efectivamente, nosotros que en nuestra cátedra estudiamos en 3 bloques, primero lo que es la ciencia básica, luego la filosofía y el derecho. Al estudiar la ciencia básica nos damos cuenta
de lo que ha dicho el profesor Hoven, ¿no? Que es necesario experimentar en embriones, en animales, por el parecido que tienen al hombre y para saber cuáles van a ser sus reacciones. Pero ahora hay un movimiento sobre el que conviene profundizar un poco, que trata de defender los animales, lo cual me parece muy bien, pero ya a extremos que rayan un poco en lo que no procede, que es considerarles sujetos de derecho. Hubo una comisión en el Parlamento Europeo que pidió que se considerara a los animales sujetos de derecho. Entonces conviene muy bien saber qué es el sujeto de derecho, qué es el sujeto de la ética, el sujeto de la moral y qué trato se les debe dar a los animales. Y eso es una de las cosas que estudiamos para afianzar bien los criterios, porque uno de los problemas que está sufriendo ahora nuestra sociedad occidental es que no se deslindan campos, o sea, todo vale, todo es según y cómo, y ya hablaremos luego, si le parece, de lo necesario que es que haya una serie de ideas claras, de que haya referentes, sobre todo en los jóvenes, para no confundirse y saber cuál es el lugar que ocupa cada ser humano en la vida, en el universo. Entonces, una de las maneras es delimitar los campos. Nosotros hemos comprobado que se puede hablar de ética y se puede hablar de derecho siempre que se esté relacionando con el ser humano. Porque hablar de los derechos de los animales, aparte de que no tiene sentido, porque los animales no pueden tener derechos, no tienen responsabilidades, no son libres. El derecho implica reciprocidad, ellos no pueden tener reciprocidad. Pero aparte de eso, hay una ciencia allá, que es la ecología. La ecología es la que se ocupa del estudio de los animales, de los ecosistemas, de las relaciones con la biosfera. Conviene delimitar muy bien lo que es cada campo de las actividades. Muy bien, pues entonces abordaremos también ese asunto que seguramente saldrá, porque nos podrá explicar además José María pues, cómo se trabaja, por ejemplo, en un centro de experimentación, ¿no? Ahora sí que me interesa conocer de Antonio, que él trabaja en una empresa que desarrolla vacunas basadas en terapias génicas, un poco cómo se maneja desde un laboratorio que trabaja directamente en la investigación, cómo se maneja que en la sociedad eso se hayan producido incluso movimientos muy radicales contra empresas farmacéuticas que trabajan con animales. Pues la verdad es que es un poco contradictorio, ¿no? Porque nosotros somos una empresa que lo que hacemos es desarrollar vacunas y sobre todo vacunas para enfermedades de países en vías de desarrollo, enfermedades para curar, es decir, vacunas para curar enfermedades que se producen en países tropicales y en países con pocos recursos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estamos obligados, no es que queramos hacer experimentos animales, sino que estamos obligados a hacerlo para poder llevar el producto al mercado, para poder llevar el fármaco o la vacuna al mercado. ¿Y de dónde viene esta obligación? La obligación viene de un afán de protección por parte de las autoridades de los individuos en los cuales se va a realizar los ensayos clínicos posteriores. Es decir, yo no puedo probar un fármaco nuevo o una vacuna nueva en un grupo de individuos si previamente no he demostrado que por lo menos en animales no es tóxico, como una medida de seguridad para proteger a las personas. Es decir, el hecho de tener que hacer estudios con animales es algo que te obliga la ley, por un lado, y por otro lado es algo que está hecho para proteger la salud de los seres humanos. Pero bueno, sí que yo creo que ha quedado claro un poco que, a pesar de que haya que utilizar animales, sí que se puede hacer de una forma racionalizada, ¿no? Claramente. En eso consiste. Si quieres, si te parece, José María, abrimos por ahí la tertulia un poco. Coméntanos cómo se trabaja en el centro que tú trabajas, en el Centro de Experimentación Animal, cómo se trata a los animales y a partir de ahí, bueno, pues que cada uno cuente su experiencia. Os explico cuál es mi trabajo y entonces os va a dar un poco idea de a qué nos dedicamos, el porqué. Yo soy veterinario responsable de salud y bienestar animal en nuestro centro. Parto de la base que la investigación es imprescindible, pero que lo que buscamos es tres aspectos básicos. Es reducir el número de animales que se utilizan en investigación. En los últimos años hemos logrado en nuestro centro disminuir a la mitad los animales utilizados. Refinar las técnicas con las que se trabaja para que el animal sufra lo menos posible y luego reemplazar los animales en lo posible por otras técnicas alternativas que existan. Lo que pasa es que en la actualidad no hay tantas técnicas alternativas como para poder evitar la investigación con los animales. Mi trabajo consiste precisamente en eso. Cuando un investigador
propone una investigación es ayudarle para que esa investigación se lleve adelante, pero a la vez protegiendo en lo posible o cuidando de que los animales estén en las mejores condiciones. Hay que tener en cuenta que si ese animal no está en las mejores condiciones, si no están estandarizadas todas las condiciones alrededor suyas, ya vemos la temperatura de la habitación, la humedad, etcétera, ¿qué va a suceder? Que los resultados que salgan en España, por ejemplo, de un experimento, puede que no sean válidos en otro país porque los mismos parámetros que hay alrededor suyo, yo estoy hablando de la propia habitación, simplemente con que sea eso, hace que pueda haber un desequilibrio entre un experimento y otro y haya que repetir ese experimento, cosa totalmente ilógica. Simplemente con eso ya se logra disminuir el número de animales. Mi trabajo consiste en eso. Creo además, ¿no?, que los animales en muchos casos se anestesian, ¿no? O sea, Es obligatorio anestesiar los animales siempre, exceptuando cuando la propia anestesia sea... varíe, ¿no? Luego pueda modificar el experimento, ¿no? Que pueda modificar el experimento o que sea más gravosa que la propia situación. Por ejemplo, yo cuando voy a que me saquen sangre, hacerme un análisis en un ambulatorio, no me hacen anestesia general para sacarme la sangre. Ya entiendo. Entonces, hay veces que intentamos llegar a unos extremos que son ilógicos. El animal es peor que se le anestesie porque los efectos son peores que si simplemente estamos actuando de forma sencilla. No, lo que está diciendo él, perdonad que interrumpa, sí, es que es exactamente el punto de la cuestión. Este tema no se va a debatir en un país del tercer mundo, porque los niños se mueren de hambre. Este tema se va a debatir en una cultura como la que vivimos, occidental, rica, donde se está perdiendo la cabeza. Es decir, donde hemos saltado de un nivel de bienestar a un nivel de absoluta esquizofrenia social. Por eso, lo que él está diciendo es exactamente el punto de la cuestión. Al animal hay que respetarle, hay que hacer normas, hay que proteger que sufra lo menos posible. Pero, claro, efectivamente, ahora, de ahí a que sea sujeto de derecho, como ha dicho la doctora Vilacoro, es que no es que el animal no tenga derecho, la palabra derecho, el que nos esté viendo ahora, considerar, ¿cómo va a decir este hombre que un animal no tiene derechos? Perdona, un animal tiene nuestro cariño, tiene nuestro respeto, jugamos con él. ¿Quién no tiene un perrito o un canario? Y se le quiere, bueno, más que al familiar, sin duda. Vamos, el perrito, le quitas el perrito a la señora mayor que vive sola y la has matado. Por lo tanto, no es que no tenga derecho en el sentido ese, sino que los derechos son sujetos humanos los que tienen esos derechos. Perdonad es que ha puesto el dedo en la llaga. Me alegro mucho que haga esta observación porque precisamente se ha desfasado de tal manera que nos encontramos que en este momento el Código Civil de España, perdón, el Código Penal de España penaliza los delitos, el aborto, pero fíjense que el aborto sin consentimiento de la mujer, que es una cosa brutal, que a todo el mundo le espanta pensar que a una mujer se le pueda provocar un aborto sin su consentimiento. O el aborto que se ha cometido fuera de las causas de despenalización de la ley. Pues puede darse la circunstancia que tenga menos pena que introducir un pececito del Japón o de una especie protegida de las que no existen en España. O sea, introducir una especie de flora o de fauna puede tener una pena mayor que la del aborto. Pero entonces aquí estamos hablando de dos cosas Entonces, diferentes. claro, no, pero que quiero decir que esto va un poco en la línea de lo que decía el doctor Cabrera, de que llega un momento en que hay un desfase. Yo no digo que no se tenga que proteger el ecosistema, que no se tenga que proteger el equilibrio biológico de los países, pero bueno, es que llega un momento que todo eso es como una especie de balanza que se desequilibra y se puede observar con gran facilidad cómo resulta que lo que es humano baja cuando sube ya ese exceso de protección animal. Un ejemplo lo tenemos ahora mismo. En este momento se pueden investigar con embriones humanos. Entonces, ahora mismo el ser humano no es especie protegida. Se puede experimentar con embriones humanos y, sin embargo, no se puede experimentar con embriones de especies protegidas. Quiero decir que estamos cayendo un poco en el contrasentido, ¿no? No, yo lo que quería diferenciar aquí es que una cosa es bienestar animal, ¿Sí? y el animal como individuo, digamos, y otra cosa es la ecología o la protección del ecosistema, que lo que estás protegiendo no es a un individuo, sino a un conjunto de individuos de distintas especies. Es decir, en el caso de la prohibición de importar animales exóticos, ahí lo que se está intentando proteger es los ecosistemas de los países de origen. En el caso del bienestar animal, lo que se está intentando proteger es que el animal no sufra. Y son dos cosas radicalmente diferentes, que en muchos casos
están defendidas por el mismo tipo de asociaciones, ¿no? Y se habla del ecologismo, se confunde mucho con la ecología, que es como confundir la sociología con el socialismo, no sé, son dos cosas muy diferentes. Si todo eso estoy de acuerdo. Lo que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, no se penalice muchísimo más un aborto no consentido, por volver al mismo ejemplo, que el introducir al pececito. Muy bien, que hay que defender y que no se introduzcan pececitos del Japón. Que no se introduzcan porque puede modificar el equilibrio ecológico y eso es una cosa que puede tener unos efectos negativos incluso sobre los seres humanos. ¿De acuerdo? Pero es el tratamiento penal a lo que yo me estoy refiriendo. Sí, María Dolores hablaba ya de otra cosa, es Claro. el tratamiento penal, pero es verdad, como decía Antonio, que aquí nos estamos refiriendo más a lo que es el propio animal de laboratorio, ¿no? Eso es. Sí, pero en muchos casos se mezclan, ¿no? Y se confunden las cosas. O se quiere confundir, ¿no? O se quiere a la sociedad. confundir, ¿no? Yo soy muy ecologista, estoy a favor de la defensa del bienestar animal. No tiene nada que ver, si coges la palabra ecología, la palabra ecología no viene de ahí, viene de ecosistema, y el ecosistema es un conjunto de Y puedes defender de seres el vivos, ¿no? ecosistema y puedes defender también la Los investigación toros, de vacunas, la ¿no? investigación de vacunas. Quería decir algo el doctor. Quería también pues, que pensáramos un poquito en el fondo que hay detrás de todas estas cuestiones, porque quizás se ha exagerado enormemente. Las dos tendencias, digamos, los dos polos opuestos son igualmente negativos. Digamos, el antropocentrismo, somos los reyes de la naturaleza y podemos machacar todo lo que nos rodea, aparte de utilizarlo de mil maneras. Como también malo es el otro extremo, que es el biocentrismo. Somos pues un animalico más con dos patitas, pero que no nos diferenciamos. Realmente a esto ha contribuido mucho, por supuesto, el desarrollo de la genética, de la biología en los últimos tiempos, que nos ha llegado a decir que tenemos prácticamente el mismo código genético, que funcionamos de la misma manera y estamos construidos, sobre todo con el proyecto Genoma Humano y lo que vamos conociendo, no nos diferenciamos, la verdad es esta, a nivel molecular gran cosa. Pero claro, hay otras grandísimas diferencias y el gran salto, digamos, que hay entre las especies animales, por muy superiores que las queramos hacer, y el hombre es evidentemente el pensamiento racional, la autoconciencia, que eso es un salto cualitativo impresionante. Ningún animal es comparable en el nivel racional, por supuesto, con el ser humano, que es el único que se plantea, entre otras cosas, pues todo lo que nos rodea, es decir, nuestro futuro, nuestro destino, nuestro pasado y además el que ha llegado a dominar todo esto. Entonces, ni un extremo ni el otro, todo tiene que haber un equilibrio, debe haber un grandísimo respeto. Como decía la doctora María Dolores, pues los animales no tienen realmente derechos. Lo que sí que tenemos somos nosotros obligaciones para con los animales, es decir, una obligación de un respeto exquisito, de un equilibrio, de no desequilibrar estas cosas que al fin y al cabo no son muy útiles, y ya en el terreno, por supuesto, científico, la utilidad clarísima en todo lo que son avances en conocimientos biomédicos, ¿no? Porque si no tuviéramos pues animales muy próximos, como pues pueden ser los ratones o pueden ser incluso también los propios primates, como modelos muy próximos, pues no podríamos haber avanzado en temas como los que comentábamos, hemos comentado ya varios, vacunas, el sistema inmunológico y demás. De modo que ni un extremo ni el otro. Hay que contar con los animales respetándolos, por supuesto, y digamos, teniéndolos en el mejor estado de bienestar que se pueda, siempre que los tengamos que utilizar, como nos explicaba muy bien el profesor Orellana. Sí, pero cuando se habla de antropocentrismo hay que aclarar también un poco el matiz que eso supone, porque si estamos dentro del proceso de humanización, que vamos a ser cada vez más humanos, más plenamente humanos, un ser humano no le hace daño a un animal, por muy superior que él se sienta, precisamente ni a un animal ni a una flor. Yo no voy por el campo y se me ocurre romper una flor porque sí, me gusta gozar de ella, claro, gozar de la naturaleza. Y yo muchas veces he dicho, cuando hablábamos de este tema, que lo que sucede cuando alguien maltrata a los animales es que esa persona se degrada a sí mismo. Se degrada porque no sabe usar de la maravilla que es la creación, de la maravilla que es el universo. Pues cuando se mira los astros, cuando se mira las flores, cuando se mira los animales, que son además tan próximos a nosotros, que nos acompañan, que nos surten bueno, pues de nuestros alimentos, el cuero que tenemos para los zapatos, las mantas para las camas, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gusta mucho dejar un poco claro que cuanto más humano se es, más instintivamente eso te lleva a ser más respetuoso con todo lo que te rodea. Por supuesto. Utilizando el sentido común, yo siempre lo digo, si lo que hay que hacer con los animales es utilizar el sentido común, o sea, en caso de duda, por lo menos utiliza el sentido común.
Como decía el profesor Jouvet, hay que pensar además que alrededor del 90% de los premios Nobel de Medicina de toda la historia han utilizado animales en la investigación. Es cierto que tal vez hace muchos años, por desconocimiento, yo creo que más que por otra causa, se podía producir daños sobre los animales, pero sobre todo porque no estaban avanzadas las técnicas, ¿no? En la actualidad todo eso está muy superado. O sea, trabajamos para ello, trabajamos para mejorar y trabajamos para evitar cualquier tipo de sufrimiento. Evidentemente, siempre habrá una molestia, llamarle molestia, estrés, como queramos llamarlo. Pero en eso estamos trabajando en evitarlo al máximo. Un ejemplo muy al hilo de esto que estamos hablando, pero un poco más popular y la gente lo va a entender, es que cuando uno va a un restaurante y se toma un filete, no ve a la vaca en el matadero cuando la van a matar. Con perdón, quiero decir, es que una ciudad como Madrid o Barcelona o Bogotá o Buenos Aires consume cientos y cientos de animales bovinos, ovinos para comer. Pero claro, cuando tú ves el filete con patatas y una lechuguita, tú no piensas, claro, no te planteas lo otro. Y sin embargo... Cuando te ponen la vacuna sí lo piensas. Claro, claro. O cuando sale lo de las vacas con la lengua azul, o cuando salen las vacas locas, estas epidemias tal. Pero lo digo por... Sí, voy a contar una anécdota que viene muy al hilo de esto. Yo tengo una amiga que cuando se va a comprar una crema de belleza, mira en las instrucciones y lo que pone, y cuando pone no se ha experimentado con animales, dice no me la compro, porque entonces ahora resulta que se va a experimentar conmigo. Sí, un poco la inversa. Quizás el problema es esa desconexión con la naturaleza que hay en las sociedades occidentales. Es decir, lo que dices, uno come carne, pero no ve al animal que hay detrás de esa carne, ¿no? Uno utiliza productos derivados de animales, pero no ve que esos animales están detrás. Yo recuerdo ver cómo extranjeros horrorizados veían cómo había en España patas de jamón colgadas en los bares. Parecía una auténtica barbaridad. A nosotros no nos parece una barbaridad, porque estamos muy acostumbrados a verlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se produce esa desconexión, empieza a haber un sentimiento de pena, de compasión, de tal, hacia el animal. Eso no existe tanto a lo mejor en los pueblos donde hay más contacto con los animales o en sitios donde hay explotaciones ganaderas. Yo hacer un reproche en esto a los investigadores que investigan, o sea, que el animal es un instrumento o un reactivo vivo. Y el reproche es que cuando los resultados salen ya a la sociedad, debería decirse, oiga, esta investigación yo la he tenido que hacer con animales para que usted ahora tenga los resultados. O sea, siempre se habla, magnífica vacuna, a lo mejor es que no nos atrevemos para decirlo, pero es que es educar a la sociedad. Es decir, al final... Es que no sale, de verdad que no sale publicado, es un reproche que yo digo, que no, yo no veo en un artículo maravilloso sobre alguna investigación y dice, recordamos que se han tenido que utilizar, gracias a los animales, esto está aquí. Y yo quería también añadir algo más sobre esto mismo que está diciendo José María, porque es que realmente, por ejemplo, ahora, y decía muy bien antes la doctora María Dolores, parece que ya la tendencia es a utilizar los embriones, y casi siempre se habla de embriones humanos, de utilizar embriones humanos. Y hay que pensar que en embriones de ratón, por ejemplo, se pueden desarrollar exactamente las mismas experiencias, con los mismos objetivos, para conocer exactamente, o para tener las mismas conclusiones probablemente. Es decir, que no hace falta machacar embriones humanos desde un punto de vista ético, pues esto que claramente nos repugna, si podemos utilizar embriones de una constitución, digamos, muy similar desde el punto de vista estructural, células similares, con una organización muy común, con unos sistemas metabólicos y de funcionamiento interno similares. Entonces, ¿para qué tenemos que recurrir y tal? Y muchas de las cuestiones que se están planteando, por ejemplo, y muchos de los avances que se pueden hacer en investigación biomédica, se pueden perfectamente desarrollar en esa fase además embrionaria con animales de laboratorio sin ninguna connotación ética que nos plantee el problema. De hecho, en la sociedad occidental en la que hemos perdido básicamente la cabeza, se están publicando leyes y se están sancionando leyes que son inmorales básicamente, pero inmorales. Pero estoy hablando de países avanzados, avanzados, Noruega, Dinamarca, Francia, España, por ejemplo. Porque es que son, el ejemplo está aquí. Sí. Es decir, ¿por qué razón tenemos que legalizar el manejo en embriones humanos si sabemos que el metabolismo básico, la genómica básica en un embrión de ratón
es exactamente igual para obtener un beneficio, una vacuna, etcétera. Hombre, pues supongo, Pepe, que los científicos que están detrás de esas peticiones también habrán valorado esas posibilidades, y cuando se ha hecho esa solicitud será que es la que falta para desarrollar una vacuna contra la diabetes. A veces te lleva la sorpresa de que a lo mejor muchas de esas cosas responden más a unas tendencias ideológicas o económicas, que realmente a lo que supone el trabajo material en sí. El trabajo material en sí es exactamente idéntico. En algunos casos, tendencias ideológicas no es una justificación como para prohibir. Es decir, puede haber muchos casos en que la investigación con embriones pueda estar justificada. Si alguien quiere derivar un tejido hepático para regenerar un hígado de un embrión, no lo puede hacer de un ratón, porque el tejido hepático de ratón no va a valer para un humano. Es decir, uno tiene que, o lo que habría que hacer es tener comités que controlen cuál es el fin de aquellas investigaciones y permitir a aquellas que tengan un fin lógico. Y aquí se utiliza solamente el sentido común. Pero te voy a decir una cosa, y es que se está ahora mismo haciendo una enorme demagogia. Pues bueno, eso lo hemos vivido, que se ha hecho con los diabéticos, como si resulta que se pudieran curar con los embriones. El Alzheimer, cuando el Alzheimer, por lo que yo sé, nunca se va a poder curar con este tipo de células. Y sin embargo, no se le está dando la importancia que verdaderamente tiene con los avances que de verdad se han conseguido, que ha sido con células adultas. Sí. Pero además es que hay ejemplos clarísimos donde los sistemas biológicos de animales son unos modelos perfectos para el avance en biomedicina, de aplicaciones clínicas humanas. Tienes enfermedades que son exactamente idénticas. La diabetes funciona igual en el ratón que en el hombre. Y de hecho se han hecho avances muy notorios en el tema de regenerar islotes de Langerhans para, digamos, recuperar la síntesis de insulina en ratones utilizando sistemas de ratón como modelos que son perfectamente trasladables después al ser humano. Y tienes enfermedades pues neurológicas, como puede ser Alzheimer o enfermedad de Tay-Sachs, etcétera, que son fundamentalmente idénticas. Entonces, todo lo que tú aprendas en esos modelos es perfectamente trasladable después al sistema humano, y ese sería el último paso. Siempre en cuestiones clínicas al final recurrías, pero tienes que resolver primero todos esos problemas, porque no puedes hacer esas experimentaciones que, por supuesto, deseamos que se hagan con el máximo bienestar y el menor, digamos, sacrificio o sufrimiento para los animales de experimentación. No lo puedes hacer directamente en seres humanos, evidentemente. Pero cualquier caso no justifica las agresiones que han sufrido los laboratorios que se dedican a investigación. Entonces, ha sido tan tremendo en Estados Unidos, en Inglaterra, que la Asociación Médica Mundial, como todo el mundo sabe, es una asociación que no pertenece a las Naciones Unidas, está reunida por más de 1 millón de médicos que a título privado, personal, pues sacan un poco las conclusiones en beneficio de sus pacientes. Y ha llegado a decir que los laboratorios tienen que invertir en seguridad, en medidas de seguridad, una cantidad de dinero que hubieran podido dedicar a la investigación. Y se les amenaza, se les pone bombas en sus domicilios. Se ha creado un verdadero terrorismo contra los científicos que utilizan animales. O sea, eso ya es sacar las cosas de quicio, ¿no? Dirigentes que incluso justificaban el asesinato de científicos exactamente. como manera de coaccionar a otros científicos para que no investigaran con animales. Declaraciones de gente. Y no sé si comentabas antes que incluso algunas de estas organizaciones están consideradas como grupos terroristas en Europa. Hay organizaciones que están dentro de la lista de la Unión Europea como organizaciones terroristas. ¿Se justifican el asesinato de científicos? No, lo justifican y encima lo aplican, sí, o sea, y lo intentan por lo menos, ¿no? Yo quería retomar un poco lo que estaba diciendo el profesor Jouvet, que era, yo creo que el papel de los comités éticos aquí es primordial. Tanto los comités éticos de humana, por decirlo así, como de experimentación animal. En un experimento se puede realizar, siempre hay que buscar la realización de dicho experimento con el animal dentro de la escala zoológica más bajo. Empezar el experimento siempre es de abajo. No se puede empezar con una investigación básica cercana al humano, porque eso no es así, que era un poco la pregunta que al principio hacía sobre qué animales había que elegir o cuáles no había que elegir. En la actualidad, la revisión de la legislación, de toda la normativa europea y española, lo que está detrás, y estamos a la espera que salga en breve, es de la aplicación de los comités éticos en experimentación animal. Por supuesto, en humana ya existen, los hospitales existen. Quedaba solamente en Cataluña, está regulado oficialmente que existan comités éticos, y ahora a nivel nacional se va a hacer lo mismo.
nos parece imprescindible. O sea, el que exista comités éticos, porque ellos nunca van a ser un freno a la investigación. Lo que sí va a ser es modelarla de manera que se pueda realizar. O sea, que si tú decides que quieres utilizar 50 ratones y no son 50, porque con 20 o con 10 o con 5 es suficiente, el comité ético va a estar para eso. A veces hay miedo de decir, uy, cuando haya una aplicación con comités éticos no nos van a dejar de investigar. No es cierto. En Cataluña, en los 8 o 9 años que llevan funcionando, creo que ha habido un solo experimento en toda Cataluña que se ha frenado. Y era precisamente por intentar utilizar animales, creo recordar, llámese primates, etcétera, que no estaba permitido. Pero sí, eso que está diciendo viene muy al pelo de que en todo esto hay mucho de psicológico, y aquí me sale la vena psiquiátrica. Es decir, no hay ninguna asociación en el mundo de defensores de las bacterias o de los hongos. Claro, porque como no se ven, pero hay muchísimas experimentaciones en hongos y en bacterias, en ecología, etcétera. Sí. Claro, como uno ve un conejito, dices, pobrecillo, es como el conejito de Blancanieves, o como ves un monito, una ratita, dices, oh, hay mucho de psicológico, mucho oh, pobre animal. Cuenta que en inglés la palabra animal se aplica casi exclusivamente a los vertebrados. Sí. No se aplica a todo el reino animal. Es decir, cuanto más distancia genética haya con otro ser vivo, menos es ese sentimiento de proximidad y de cariño y de no sé qué. Es decir, nosotros nos sentimos muchísimo más próximos a los mamíferos que a los reptiles. ¿Por qué? Porque somos mamíferos nosotros. Nos sentimos mucho más lejanos de reptiles, de anfibios y de... la drosófila, pues... Claro. Y la drosófila es un animal también. Pero incluso la drosófila, que es una mosquita pequeña, la mosquita de la fruta, para aclarar un poco de qué estamos hablando, ha sido el modelo más perfecto y el que más información nos ha dado sobre precisamente un tema precioso, que es el tema del desarrollo embrionario, del desarrollo en general. Todo lo que se llama la genética del desarrollo está basada prácticamente en lo que hemos aprendido de esa pequeña mosquita, porque es un modelo precioso. Entonces, ¿para qué recurrir efectivamente a animales superiores o de un rango ya? Pero hay otra cuestión que yo te quería comentar al hilo de lo que estabas diciendo, y es un cambio de tendencia incluso entre los que defienden, digamos, ideas biocentristas, en el sentido de separarnos al hombre del resto de los animales de una manera antes basada en que nosotros somos animales racionales y despreciábamos la inteligencia, o se desprecia la inteligencia como inexistente inclusive en el resto de los seres vivos, a una tendencia yo creo que mucho más lógica y justa, puesto que aunque hay grados por supuesto de inteligencia en los animales que no nos llegan ni muchísimo menos al que podemos tener nosotros como seres superiores, sin embargo en lo que sí que tenemos todos los animales en común, que no lo tienen por ejemplo los hongos o las plantas o las bacterias, es el tema del sistema nervioso y del sufrimiento. Entonces las tendencias actuales de defensa de los animales van un poco en base quizás a no hacer sufrir, porque efectivamente hay síntomas de sufrimiento clarísimos en todos los animales, que no los tienen por supuesto las plantas. Si nosotros le cortamos una flor a un rosal no pasa nada. Hay quien dice que las plantas crecen mejor si se las canta, ¿eh? Sí, perdón. Es que dentro de unos años, cuando avancemos más, ocurrirá esto. Es decir, bueno, yo sé que esto suena un poco a chiste y el que nos esté viendo dirá, bueno, esto de las plantas y los hongos, etcétera, pero hay mucho de proyección de nuestro psiquismo en estas defensas. Sí, pero también te voy a decir una cosa, estoy de acuerdo, pero que se ha sacado de su cauce todas estas cosas, y yo voy a poner un ejemplo. Yo, en esto que voy a decir ahora, veo que no solamente es un exceso de bondad y de sensibilidad, no es un avance de la civilización. Estuve el año pasado en Nueva York y quise ir a ver esa obra de teatro que se está representando, no sé si seguirá ahora, en Brooklyn, que es El Rey León. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando resulta que ninguno de los animales era ese animal? Entonces, ahí aparecía un monstruito que tenía la cabeza de rinoceronte, las patas de cabra, el otro que era medio león y medio, qué sé yo, y medio tigre, el otro que era un hipopótamo, pero... Y entonces yo estaba mirando aquello y yo decía, pero bueno, vamos a ver, yo estaba pensando en los niños, porque estaba aquello lleno de niños. Y yo recordaba los libros de cuentos que todos hemos leído, en donde está el conejito, pero el conejito que es un conejito, donde está Blancanieves, está el príncipe, en donde se transmiten unos valores y se transmiten unos referentes. Ahora se ha puesto de moda no ya los animales distorsionados, sino una serie de seres
que son los lunis, los munis, que uno no sabe lo que es aquello. Pero eso lo tienes en los griegos también y en los Sí, romanos, en los griegos. y unicornios, y Muy tienes bien, un montón de quimeras pero a lo largo de la mucho historia de la humanidad. Pero bien, pero eso no... Vamos No a había ver, televisión. Si hay una cosa No había que... televisión, por eso no se proyectaban tanto como los Pokémon ahora. Pero que te quiero decir que yo ahora me estoy imaginando un niño de nuestra sociedad, en donde su padre ya no es su padre, porque ya se han divorciado y el padre es el otro. El hermano, aquel es hermano porque es hermano del padre, pero luego está los hijos que ha tenido la mujer del marido de la madre cuando se ha vuelto a casar, y esos ya ni son hermanos ni tienen nada que ver. Entonces, empieza ya por esos referentes. No digamos ya si es hijo de un donante anónimo, que ya ese niño en la parte femenina o masculina no tiene pasado. Y luego resulta que se pone a jugar y resulta que no hay animalitos porque ya no existen, ya no hay príncipes sino que son maquinitas y son muñecos articulados de... Entonces yo digo, ese niño, ¿qué dificultades va a tener para construir su propia identidad como persona? Te pregunto, doctor. Esa es la ficción. Pero te pregunto, dice la doctora Como si Vilacoro, hubiera te pregunto respuesta. Como si hubiera y vamos a hablar de animales de laboratorio, ¿no? Pero psiquiatra. yo decía lo de psicológico porque lo que dice ella viene muy al hilo de los animales de experimentación en la medida en que si las culturas vamos perdiendo los referentes básicos de la propia naturaleza, llegará un momento en que no os quede claro dónde están los límites. Y esto es muy fácil de ver. Ella lo explica con los dibujos animados. Antes el bien y el mal estaban claros en los cuentos. Hoy, en los dibujos animados raros donde hay monstruos, el bien y el mal están confusos. Y eso mismo se confunde en las leyes y se confunde a la hora de apreciar los animales de experimentación. Es así de sencillo. Los animales de experimentación y los embriones humanos. Y los embriones Parece que son humanos. cosas que no tienen nada que ver yo unas estoy con pensando otras, en el pero... agravio comparativo, ¿no? Yo lo que veo es que ustedes ya discuten a otro nivel y a lo mejor aquí hay Yo gente creo que... por volver a- Yo creo que aquí hay gente que a lo mejor todavía Sí, no sí. sabe por qué para un determinado experimento se escoge a una rata o para otro determinado experimento se escoge a un conejo. Entonces, vamos a empezar por el Vamos a principio, reconducir. si os parece. Quiero retomar un poco lo que estábamos hablando sobre el sistema nervioso. Precisamente en la regulación, en la revisión actual de la Unión Europea de la directiva, que está actualmente vigente, se está revisando, como digo, y uno de los aspectos que se están valorando es si solamente se utilizan animales vertebrados, es decir, los que tienen la columna vertebral y un sistema nervioso similar, o ya hay que incluir todas aquellas especies con las que se investigan, porque animales se utilizan muchísimos. O sea, no es la rata, el ratón y el conejo, es cualquier animal es susceptible de ser investigado desde el momento, y hablábamos antes de sanidad humana, de hacer vacunas para humana, pero es que nos olvidamos que hay una sanidad animal. Se investiga con animales para mejorar la sanidad de dichos animales, ¿no? Entonces, cualquier animal es susceptible. Entonces, lo que se está valorando ahora es qué tipo de animales hay que incluir en esa directiva. Si seguimos hablando solamente de vertebrados, ya hablamos de invertebrados, porque se utilizan en este momento moluscos, infinidad de especies, insectos, etcétera, se están utilizando. Y claro, el dónde cortar es eso, o sea, similitud del sistema nervioso, capacidad o no de sufrimiento, y ahí está el que de la cuestión. Entonces, yo no sé si hay otras regulaciones que no tienen que ver con la experimentación animal que sean adecuadas o no adecuadas, pero no quiero entrar en ese debate, quiero entrar en el debate de que estamos hablando de animales de experimentación. Existen regulaciones, se revisan, se actualizan, trabajamos todo lo posible en ellos y en eso estamos. Entonces, En toxicología, de hecho, hay muchos modelos de experimentación en toxicología que no precisan vertebrados, que son planarias, que son gusanos, que son animales, que son bacterias. pero incluso ni animales. Que Es que ya estamos en los métodos alternativos, efectivamente, ahora ya estamos trabajando sí, con métodos alternativos de irritación de piel, de unas cosas que estamos hablando que no se utilizan ya los ¿Sabes lo que animales. pasa? Que cuando se está hablando de animales, que es un poco el título de este programa, de derechos, si tienen derechos o no tienen derechos los animales, se habla de todos los animales en general, no se discrimina. Pero nosotros discriminamos Es lo que he dicho el doctor Cabrera, discriminamos con la cabeza. Que lo que no se puede es discriminar. No, ya lo sé, o nos referimos a los seres irracionales. Yo no quiero discriminar. ¿Cuál es el pero sé criterio que de la a lo mejor discriminación? socialmente Esa se es la pregunta. ¿Cuál es el criterio de la discriminación? Es Claro. decir, ¿por qué una mosca sí y un Y una- reptil no? claro. ¿Y por qué un insecto sí Por y eso un tú no nematodo puedes- no? más asco, menos asco. Más muy asco, bien, menos asco, me no siento más Una próximo proyección de- Por eso tú no psicológica. Eso es puedes, proyección No cabe psicológica. duda. precisamente por eso no puedes hablar de los derechos de los animales, porque entonces sería decir, oye, la mariposa sí, que es muy bonita, la rata de alcantarilla no, la cucaracha que yo me encuentro en la cocina, aplástala. Claro. Yo recuerdo haber oído la palabra especista, y la palabra especista en el contexto o comparándola con la palabra racista. Es decir, yo me Sí. siento más próximo con la gente de mi familia, me siento más próximo quizás con la gente de mi raza que con la gente de otras razas, es una cuestión muy humana.
y me siento también más próximo con la gente de mi especie. Entonces, comparándola con el rechazo a gente de otra raza, utilizando la palabra racista, se utiliza la palabra especista para quien dice, bueno, yo solamente doy derechos a la gente de mi especie, a la gente de otras especies o a los individuos de otras especies no. No es así, no debe ser así. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no hay un límite claro en lo que un ser humano puede proyectar psicológicamente como afecto hacia otros individuos de otras razas, de otras especies, de otros géneros o de otras clasificaciones taxonómicas. Pero uno tiene que establecer ese límite en algún punto y no es algo que al final va a ser arbitrario. Claro, no, es que es muy consenso. lógico que lo sea. Si yo tengo un perrito le querré más que a un gato. Es un caimán. Joder. Claro. No, te quiero decir que todo eso está muy bien y así debe ser. Lo que sucede es que no vayamos a confundir el afecto, que no vamos a confundir el respeto con los derechos y darle una mayor atención y una excesiva atención a algo que ya llegaría a ir poco a poco pues eclipsando al humano, iría poniéndolo en el mismo platillo de la balanza. Porque yo eso sí que lo he observado. Cuando nosotros estudiamos todas estas cosas, yo veo que es un termómetro que sube y que baja, y cuanto más atención se dedica a todo esto de los animales, más desatención ¿Pero crees a que las llegaremos personas. a ese punto? Es que yo no tengo claro Espero que que no ese punto. Quiero lleguemos. decir que esto Pues puede vamos ser- Haremos lo posible para que Pero no. yo no creo que lleguemos. Vamos a ver, yo ahora voy a romper una lanza hacia las sociedades proteccionistas, ¿no? Porque hay de todos los Proteccionistas tipos. de animales. De animales, me quiero decir, sí. Hay las que ejercen una presión y están en los foros internacionales actuando, y hay las radicales que se dedican a amedrentar al personal, ¿no? Gracias a la presión que ejercen las primeras, que están en los foros, se logran muchos avances. O sea, se logra incluir, ahora en el Consejo de Europa, que es otro de los foros que está en revisión, incluir especies que antes no estaban incluidas. O sea, reptiles, anfibios, peces, aves, se utilizaban muchísimo, se han utilizado siempre muchísimo, pero no se consideraban, porque estábamos en los mamíferos. Sí. Ahora ya han sido incluidas, ¿no? Y se busca qué alojamiento es el más adecuado, qué forma de cuidados hay que hacerles más adecuados. Lo que yo quiero transmitir a estas otras sociedades radicales es que no por amedrentar van a lograr más. Lo que tienen que intentar es estar en esos foros y luchar desde ahí. Porque desde ahí es donde se están logrando las cosas. Porque ¿qué otras, perdonad, pero por ir avanzando, sé que dentro de esas 3 R's de las que has hablado, ¿no? La de reducción, refinar, el sufrimiento, está el reemplazar, ¿no? ¿Qué avances ha habido ahí en esa materia? O sea, pues hay muchos avances. Lo que pasa es que aquí están sucediendo dos cosas. Existen métodos alternativos que ya se están utilizando, pero no están validados. Digamos que legalmente nadie, definitivamente la sociedad científica ha dicho, oye, este sirve para esto y siempre va a servir para esto. Pero se utilizan. Vamos, algo tan sencillo, voy a poner un ejemplo. Si hay un curso de ginecología, como hay en nuestra universidad, y necesitan en la parte de docencia aprender a utilizar unos equipos en cirugía, yo me voy a un matadero y recojo úteros de ternera de animales que han sido sacrificados para abasto, ¿vale? Eso evita que se utilicen cualquier otro tipo de animal. Eso es un método alternativo en docencia. Pero existen ya métodos alternativos validados. ECVAN es la Oficina Europea de Métodos Alternativos. Y entonces ellos son los que dicen, este método alternativo ya se ha demostrado que es válido y va a servir siempre en sustitución de los animales. El problema que existe con estos métodos alternativos es que tardan una media de 10 años en ser validados. O sea, si yo ahora he decidido que ese vaso de agua sirve perfectamente para sustituir a un animal, a lo mejor estamos todos de acuerdo que es así, pero legalmente, digámoslo, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo y tiene que salir publicado. Eso tarda 10 años. Habrá que demostrarlo en los animales. Sí, bueno, hay que hacer la comparativa, efectivamente. Hay que hacer la comparativa para decir que lo que hago con esto y hago esto, efectivamente, es lo Yo mismo. quería retomar, es que tengo un poco de, tengo bastante interés en esto que estaba yo ahora diciendo, de cómo hay un momento en que se desequilibra el interés por los animales y el interés por las personas. Y yo recuerdo, pues, una amiga mía que se fue a pasar, llevaba el marido, tenía una beca en Inglaterra y se fueron a vivir a Londres. Y ella estaba embarazada. Y miraban en el periódico los anuncios para buscar casa. Y entonces había muchísimos que ponían no baby, no baby, no baby. O sea, no les alquilaban el apartamento si había niños o el niño estaba a punto de llegar. Sin embargo, no tenían ningún inconveniente por todos los pets, todos los gatos, perros, loros que quisieran llevar. Eso es una realidad vivida, ¿eh? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ese equilibrio se puede perder
Y bastante poco caso se le está haciendo a las personas. Ese es el disparate. Que tengamos sentido común. De todas maneras, Claro, es que por lo que nos decía hace un ratito también José María, lo cierto es que la propia comunidad científica que utiliza estos animales como modelos necesarios, y además en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, que si no hubiera habido avance en biomedicina, si no hubiéramos tenido estos modelos, está habiendo una mayor cada vez sensibilidad en favor de precisamente utilizarlos cada vez menos número de individuos, en las mejores condiciones, procurando que no sufran, etcétera. Es decir, hay una tendencia, por supuesto, en defensa del bienestar de los animales sin renunciar hasta, pues, nada más que en aquello que puedan ser otros métodos, que además también se está avanzando ahí. Y eso, por supuesto, no debe de ser incompatible, no es incompatible con el reconocimiento, por otro lado, de que, bueno, nosotros somos una especie muy especial y que además mostramos o tenemos grandes diferencias, pero necesitaremos siempre seguir utilizando los animales. Si no nos podemos hacer todos vegetarianos, pero entonces siempre vendrán otros que dirán que las plantas también son seres vivos. Eso dalo por hecho. Entonces, no, hay que respetar la naturaleza, respetar, no sé si hablar de derechos de los animales, porque a mí es que lo de derecho, bueno, yo no soy especialista del derecho y me parece que es muy exagerado, pero sé que desde el año 77 o por ahí me parece que hay unos derechos de los animales reconocidos por UNESCO o por la ONU. No llegó. O por lo que pasa es que hubo una comisión que planteó en el Parlamento Europeo que se reconocieran a los animales como sujetos de derecho, pero bueno, no se le hizo caso. Pero esto no prosperaría, me imagino, pero se quedaría en todo caso en una ¿Estaban en preocupación. tratamiento psiquiátrico los de la comisión o no? No lo sé, probablemente terminaron así. Algunos terminarían así, lógicamente, claro. Sí. Pero independientemente de eso, sí que hay legislaciones fuertes, y María Dolores nos puede quizás ilustrar sobre ello, en la Comunidad Europea, en el Parlamento Europeo, en España también debe haber alguna legislación o una normativa precisamente para que se esmeren los Por tanto, cuidados. lo que hay que defender en el fondo es el bienestar, el respeto, lo racional con los animales, más que los derechos de los animales. Digo yo, Claro, por lo que estoy viendo, ¿no? claro. Sí, Las es normas... que se confunde. Yo creo que derechos lo confunde con Claro, eso. yo es un poco lo que decía al principio. Lo que hay que regular a lo mejor es nuestro comportamiento con los animales, más que los animales tengan derechos, ¿no? O sea, nuestro comportamiento debe ser siempre respetuoso y utilizarles porque no nos queda más remedio, porque si no, no avanzaríamos y no comeríamos y no viviríamos probablemente. Es que yo es una de las cosas que digo, ¿no? Que la persona que es cruel con los animales se degrada a sí misma, porque demuestra que es cruel, ¿no? La crueldad siempre es algo negativo. Sí, con los animales Claro, lo que pasa es que hay que tener una idea muy clara de lo que es el derecho, porque además ahora, sobre todo, cuando se habla tanto de derecho, libertad, no se ve que el derecho tiene otra cara de la moneda, que es la responsabilidad. Esa palabra. Y claro, eso también, y el animal no puede tener responsabilidades, porque además el animal obedece a sus instintos, no es libre, no hay libertad, no puede ofrecer una reciprocidad. Parece que con el derecho debemos ser nosotros. Porque entre los se han hecho seres grandes injusticias. Es que además, recordemos pero eso. mira, entre las personas los derechos están reconocidos de tal manera que son también obligaciones para otro. Entonces, yo digo derecho a la vida porque tú tienes el deber de respetar mi vida. Yo tengo derecho a la propiedad porque tú tienes el deber de respetar a mi propiedad. Pero claro, los animales no tiene sentido, ellos no pueden ofrecer una reciprocidad y tienen que obedecer a sus instintos siempre. Y además, voy a decir una cosa, obedecen a sus instintos mucho mejor de lo que nosotros obedecemos las normas morales. Eso estamos de acuerdo todos. Quería únicamente ilustrar un pelín esto, porque hemos tenido un ejemplo muy reciente con el lince ibérico, que es una especie protegida en España, y después del feliz alumbramiento de tres descendientes en cautividad, pues resulta que de la camada uno ha matado agresivamente a su hermanito, y entonces nos hemos quedado solo con dos y ha habido incluso que separarles. Es decir, el comportamiento instintivo de los animales es, por supuesto, agresivo ya de por sí. Lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente superponernos como especie, que sabemos que eso no es un comportamiento que corresponde a nuestro ser humano, ser humanitarios con nosotros mismos, pero también, por supuesto, con los animales igualmente. Una pregunta, José María. Bueno, me refiero más a José María porque como es veterinario y está ahí en plena en contacto directo con los animales, hay animales de experimentación y luego hay animales de cría, quiero decir, que se crían expresamente para la experimentación, ¿o no? Sí, los animales, la inmensa mayoría de animales de experimentación son criados específicamente para ello.
¿Pero y en qué se diferencia? ¿En que No, no se ya diferencia. nacen en unas condiciones especiales? Vamos a ver, en la actualidad hay animales que ya tienen unas características, sobre todo cuando nos referimos a roedores, más que son los... pensad que el 90 y tantos % de los animales utilizados en Europa, alrededor del 90%, son roedores. La suma de roedores con conejos se pone, no sé si es el 93%, una cosa así, más o menos. Entonces, dentro de los roedores hay, diría, miles de cepas de raza, digamos, cepa, raza, diferentes de ratones, diferentes de ratas. Con la llegada de las modificaciones genéticas, toda la ingeniería genética, lo que se ha logrado es que haya animales que tengan características que a lo mejor no les corresponde a su propia especie, pero que sirven para investigar como un biomodelo muy cercano al ser humano. ¿Eso para qué ha servido? Pues básicamente, aparte de la propia investigación como tal, es la disminución en la utilización de animales. Antes, si yo tenía que buscar para un biomodelo es el experimento que estamos haciendo que se asemeje en lo posible al ser humano. Si teníamos que buscar un biomodelo de cualquier enfermedad, a lo mejor tenía que ponerme a buscar entre una rata, llamémosla normal o un ratón normal, tenía que necesitar muchos animales para ver si alguno tenía esas características cercanas a lo que es el animal. La actualidad no es así. La actualidad, o bien por ingeniería genética, o bien porque ya a base de cruceamientos, es decir, de cruzar Con sanguinidad. Unos con otros de la misma familia para que tengan unas características concretas, se ha logrado que tengamos esos biomodelos. Entonces, la disminución es mucha y se crían específicamente para ello. Entonces, cuando a veces han producido sueltas de animales en el campo, entran en un centro, lo abren, sacan allí los animales, no porque estén contaminados o no, porque realmente con patógenos no hay mucha gente que trabaje con patógenos, eso es una parte pequeña dentro de la investigación. Hay otras muchas investigaciones básicas. Pero claro, un animal, es como si yo suelto un canario que tengo en casa y lo saco a la calle y lo suelto porque quiero darle la libertad. Primero, seguramente ni sepa volar. Pero segundo es que el gato del vecino se lo ha comido según ha pasado delante suyo. Entonces, eso se ha hecho. Entonces, esos errores que hay de pensar, voy a dar la libertad a un animal que está en una jaula, no, si es que ese animal ha vivido en esa jaula siempre, ya tiene unas mejores condiciones ahí siempre. Y no sabes tú si realmente en libertad va a estar mejor. No va a estar mejor, va a ser depredado enseguida. Entonces, hay animales de experimentación y se crían para experimentación. Lo que pasa es que hay especies animales que no se crían para experimentación. Aunque se crían en un centro de experimentación, que es otra cosa. Si se investiga con vacuno, pues a lo mejor no tiene por qué haber una raza concreta que solamente se utilice para investigación. No, estás trabajando con una vaca lechera y investigando con ella, pero es una vaca normal. De hecho, soltar a esos animales, como ha ocurrido a veces, ha sido un desastre Un ecológico. desastre ecológico, O sea, totalmente. soltar las jaulas de los bisones que están en criadero. eso, en Galicia, eso es. Sí, Un desastre total. Lo del metro de Nueva York fue uno... ¿Te acuerdas? Sí, yo recuerdo en Estados Unidos, que son muy dados a la publicidad y a promocionar cosas. Recuerdo viajar al metro de Nueva York, me llamó mucho la atención un anuncio que había puesto una asociación de consumidores. La asociación de consumidores lo que quería es divulgar y comunicar que la experimentación con animales era necesaria ante los ataques de una organización, que venía el nombre ahí, que se llama PETA, que intentaba conseguir que se prohibiera la investigación con animales. Entonces el anuncio consistía en una foto de un niño con leucemia, con quimioterapia o con tal, que estaba sin pelo y tal, versus un ratón abajo. Intentaba invitarte a reflexionar, es decir, si yo quiero conseguir medicamentos para que este niño se cure, tendré que experimentar con animales. Y yo, como asociación de consumidores, de ciudadanos americanos que queremos tener los mejores productos a nuestra disposición y que la medicina avance, quiero hacerte reflexionar para que veas que la experimentación con animales es necesaria hoy en día, porque no hay ningún método alternativo para conseguir fármacos. Eso venía porque alguien de la organización PETA había, por lo visto, dicho en un foro que si había que matar ratas para sacar una vacuna contra el SIDA, pues que incluso prefería que no murieran las ratas y por eso ponían la rata, ¿no?, en relación, me imagino, ¿no?, porque eso sí que lo leí. Es que además estos PETA todavía tienen también... Tiene una página web, o sea que eso se puede localizar, en el que alientan a los niños contra sus padres cuando no cuidan bien a los animales.
O sea, que pretenden que el niño se convierta en una especie de policía a ver si la mamá saca el perrito a pasear a su hora o se ha retrasado 10 minutos. Hombre, eso no está mal. Sí, Si le dice a los padres que cuiden de sus animales, claro. A mí me parece muy bien que digan lo que quieran, pero si No, pero lo que no se puede en una sociedad es las estructuras básicas, moverlas, los referentes, las jerarquías de valores, las jerarquías de los sujetos. O sea, el gran peligro que tiene, a mi juicio, todo este tema de los animales no es tanto en sí lo que supone aisladamente como en la repercusión que tiene en la sociedad. Lo sé. Pero por eso digo que si eso conlleva a la agresión, antes o después del niño al padre o de amigo, aunque no sea más que agresión, sea crear distancia, porque esto que yo estaba contando del Rey León, pues no es ninguna agresión. Pero ¿qué está recibiendo ese niño? ¿Qué está recibiendo ese niño como referentes? No, la pérdida del símbolo conlleva un problema de desestructuración cultural. Es decir, si se pierden símbolos, sean cuales sean estos símbolos, se está perdiendo... Porque a veces no se pierden, sino se cambian los símbolos. Sí, pero claro, si tú cambias a la madre por la perrita, pues vamos a ver cómo termina esa sociedad. Volviendo al tema, es decir, todas estas reformas de las leyes y que se intenten implantar medidas para proteger el bienestar de los animales vienen al final de demandas sociales, ¿no? Y la sociedad demanda muchas cosas. Y muchas veces la sociedad demanda cosas que no son compatibles unas con otras. Y voy a poner un ejemplo. Precisamente de los movimientos ecologistas y de estos movimientos sociales viene la demanda de que la industria química está produciendo un montón de sustancias que contaminan el medio ambiente y que son perjudiciales para la salud. Esto, como en Europa, todos estos movimientos son mucho más fuertes que a lo mejor en Estados Unidos, pues esta demanda social ha dado lugar a que se esté proyectando una nueva regulación que haga que todos los productos químicos tengan que ser registrados, evaluados y autorizados. Y revaluados. Entonces, mi movimiento social, suponiendo que yo pertenezco a una organización ecologista, es que se estudien todas las sustancias químicas. Pero ¿qué manera hay de estudiar las sustancias químicas? Que hoy en día la única manera que hay de estudiar las sustancias químicas es hacer experimentos con animales. Entonces, esa demanda social que viene de los mismos grupos que te dice estudia las sustancias químicas y regúlalas para que no nos perjudiquen, esa misma demanda hace que la cantidad o el número de experimentos con animales aumente tremendamente. Entonces, al final uno tiene que llegar a un compromiso. Entonces, ¿qué hago? ¿Estudio las sustancias químicas o protejo? Yo te pondría otro ejemplo, aunque quizá no quiero salirme del tema, por supuesto, pero un ejemplo muy parecido es lo que está ocurriendo con los organismos modificados genéticamente, con las plantas transgénicas. Aunque estemos hablando de animales, lo que está ocurriendo con las plantas transgénicas es un ejemplo. Digamos, ese tipo de material biológico, las plantas transgénicas, están diseñadas perfectamente, precisamente para paliar un gravísimo problema ambiental, que es el problema de la química, que ha degradado la naturaleza, especialmente pues, a base de pesticidas, insecticidas, herbicidas, que han bombardeado el campo, han contaminado. Imagínate lo que es, por ejemplo, con una avioneta, fumigar un campo de cultivo con un insecticida. Digamos, eso es tremendo, porque ahí matas todo lo que hay. No la mariposa monarca, por ejemplo, que es una de las que más se mencionan casi siempre, sino todo bicho que haya. Sin embargo, tener una planta de maíz transgénico pues, supone que la planta es constitutivamente resistente justo a solamente el insecto que la afecta. Y eso, además, no tiene ningún problema ni crea ningún problema, digamos, respecto a la salud de las personas que vayan luego a alimentarse con ese maíz, porque el ADN es una molécula que se degrada igual que cualquier otra y no pasa nada. Volvemos a lo psicológico, Pero yo lo que quería decir es que cómo se crea toda esta gran campaña, movimiento y tal en contra, por ejemplo, cuando realmente la realidad, que te lo están diciendo los científicos, es que no hay ningún problema, no existe. Pero tú le dices a un ciudadano en la televisión, no coma usted alcachofas transgénicas, y dice, qué horror, una alcachofa transgénica, eso es veneno. Iba a hacer la pregunta yo. La palabra. No es desconocimiento, perdóname, desconocimiento. No, que perdona, que precisamente esto que estáis diciendo demuestra cómo los agentes sociales, las demandas de la sociedad, es una cosa muy ficticia, porque hay una manipulación tal por los medios de comunicación que las demandas esas de las sociales, por regla general, son movimientos políticos, ideológicos, y obedecen a otros intereses. Porque la sociedad muchas veces no tiene elementos suficientes ni una información como para poder pedir aquello.
O sea que eso también tenemos que tener muy en El cuenta. analfabetismo científico. El analfabetismo científico. Es decir, el No, conocer... oye. Yo recuerdo ver anuncios en televisión en el que se hacía apología de la ignorancia científica. Y era un anuncio de una fabada en la que se hacía un examen a 2 candidatos a un puesto para trabajar en la fábrica de fabada en bote, o no sé si era fabada o no sé lo que era en bote. Y entonces a uno le preguntaban, ¿cuál es la fórmula química del no sé qué? Y no sabía responderla, descartado como candidato. A otro le preguntaban, ¿cuál es la fórmula química? No lo sé, te contratamos. Es decir, estamos diciendo en un anuncio de televisión que estamos contratando a un ignorante para trabajar en nuestra fábrica. Y eso vende. Es decir, Vende esa fabada. Vende esa fabada. ¿Y cuál era el mensaje de aquello? Claro, nosotros trabajamos con productos naturales, pero ¿esa falacia en qué consiste? Es decir, ¿a dónde vamos con todo eso? Yo creo que esto está en la raíz de muchos problemas. ¿Y en el mundo científico no tenemos parte de culpa en ello? Insisto en lo que había hablado antes, el Sí, señor. explicar, Claro. el hablar... Por no participar, por no estar en los medios. Parece que escondemos cosas que no tenemos que esconder nada. Yo quería de todas maneras decir que el mundo científico no sé si tiene tanta culpa, No, quizás digo como tanta, pero- la oportunidad que se le da al mundo científico de explicar estas También, cosas, que también. eso no está en manos precisamente de los científicos. Programas como este yo no veo Claro, muchos. y luego hay otra cuestión que a mí me gustaría diferenciar claramente, que es ciencia y tecnología, ¿eh? Porque una cosa es ciencia, es decir, avance en conocimiento, que eso, por supuesto, es, supongo que Siempre reconocido positivo. como necesario por la humanidad, y otra cosa son las aplicaciones que se hagan o los usos que se hagan de los avances que se desarrollan, ¿no? Es decir, los conocimientos que tenemos, pues sabemos que esto puede ser bueno si se aplica en esta dirección y solamente para esta dirección, pero también puede ser negativo o malo, y tenemos ejemplos con la energía atómica, en fin, con lo que queramos, ¿no? Es decir, hay cantidad de cosas de estas que... Y eso hay que explicarlo claramente en los medios. Lo que se explica mucho en televisión son los avances tecnológicos, es decir, se va a lo anecdótico. Se ha descubierto esto, se ha descubierto esto otro, sirve para tal. Lo que se comunica muy poco es el método científico. Es decir, cómo uno consigue llegar a la verdad, cómo uno llega a descubrir que un fármaco sirve para curar la diabetes, cómo uno consigue llegar a descubrir pues, que un avión puede volar. Ah, pero Es decir, es más ese fácil método... gritar gol que Por decir supuesto. viva Aristóteles, lógicamente, porque nadie sabe quién es Aristóteles y a lo mejor Es no interesa muchísimo más mucho sencillo, pero saberlo. al final uno lo que tiene que educar es... Si no juega bien, ¿no? Uno tiene que educar el pensamiento crítico de la población y de la ciudadanía para que pueda opinar sobre todo este tipo de temas. Si no tienes una ciudadanía educada en el pensamiento crítico, es imposible el que puedas opinar y el que puedas diferenciar cuando se te está bombardeando con publicidad engañosa. publicidad Claro, pero es más cómodo un votante que no sabe nada. Efectivamente. Joder, porque meter voto, plas, y fuera. Quiero decir, eso en todos los países, en todas las épocas de la historia. Pan y circo, ¿no? Decían los romanos. Pan y circo. En fin, doctor Cabrera, que como veo que ya nos estamos yendo, Estamos desmadrando. ¿será que lo hemos Perdón. dicho todo lo que teníamos que decir, lo hemos dicho ya? Porque de hecho se nos ha acabado el tiempo y ya estamos con otros asuntos, o sea que damos por terminada la sesión. Bueno, en fin, esperamos que a todos ustedes les hayan quedado claras las posturas de nuestros invitados, pero como ven, la sociedad ha avanzado mucho en cuanto al trato con los animales de laboratorio, pero sigue habiendo muchas divergencias en todo lo que se refiere a la experimentación científica con modelos animales, ¿no? Pues que ahí tenemos nuestro corazoncito dividido, pero en fin, de eso se trata, de seguir escuchando voces diferentes. Si sirve para avanzar, estupendo. Les voy a recordar quiénes han estado con nosotros. El doctor Nicolás Jouve de la Barreda, que es catedrático de genética en el Departamento de Biología Celular y Genética de la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por venir. Muchísimas gracias, encantado. Gracias por venir también a don José Cabrera, especialista en medicina legal. Gracias. Gracias le damos también a don José María Orellana, presidente de SECAL, que trabaja además en el Centro Experimental Animal de la Universidad de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Nos despedimos ya de la doctora María Dolores Vilacoro. Ella es doctora de la Cátedra de Bioética y Biojurídica de la UNESCO. Gracias también. Gracias por venir, Antonio Vilacoro, farmacéutico, biólogo molecular y que trabaja, y por eso sabía de lo que nos hablaba, trabaja directamente en una empresa que desarrolla vacunas basadas en terapias génicas. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Ya sé que se han quedado con ganas de más. Si tienen sugerencias, dudas, preguntas, pueden hacerlo a partir de ahora ya en el apartado de correos 3505, código postal 28080 de Madrid, o en nuestra página de correo electrónico ibecom@tiempodetertulia.com. Les espero en la próxima tertulia.